Cada batería que existe tiene una deuda con un pez del Amazonas. En el año 1800, Alessandro Volta diseñó la primera batería de la historia. La llamó pila voltaica. Era una columna de discos de zinc y cobre alternados, separados por cartón empapado en agua salada, que producía una corriente eléctrica continua. El principio que Volta usó para construirla venía directamente de sus estudios de biología, el mecanismo con el que ciertos peces producen descargas eléctricas mediante células apiladas en serie, cada una contribuyendo una pequeña diferencia de potencial que, sumada con las demás, produce un voltaje significativo. El modelo biológico que Volta estudió se llamaba la torpedo ray, pero el animal que más completamente encarna ese principio y que lo lleva a extremos que ninguna otra especie ha alcanzado en la historia de la zoología, vive en los ríos turbios de la cuenca del Amazonas y del Orinoco. Mide entre 1,5 metros y 2,5 metros, pesa hasta 20 kilogramos y puede producir 860 voltios. Para comparar, la red eléctrica doméstica en España produce 230 voltios. La red norteamericana, 120. El animal que inspiró la invención de la batería produce casi 4 veces la tensión de la red eléctrica que usas en casa, y lleva en el Amazonas haciendo eso desde antes de que los seres humanos supieran que la electricidad existía. Lo primero que hay que corregir sobre la anguila eléctrica es el nombre. No es una anguila. Las anguilas verdaderas pertenecen al orden Anguilliformes, un linaje de peces que incluye a la anguila europea, la anguila americana y varias cientos de especies distribuidas por océanos y ríos de todo el mundo. Sus parientes más cercanos son los peces serpenteantes de aleta larga que viven en los fondos marinos. La anguila eléctrica pertenece al orden Gymnotiformes. Sus parientes más cercanos son los peces cuchilla de América del Sur, organismos de agua dulce que comparten con ella la capacidad de producir campos eléctricos, aunque a voltajes mucho menores. En la escala evolutiva, la anguila eléctrica está más próxima a un bagre de río que a una anguila del Mediterráneo. El parecido morfológico es convergente. El cuerpo alargado y cilíndrico, la aleta caudal reducida, el movimiento ondulante, todo eso evolucionó independientemente en ambos linajes porque ese plan corporal funciona bien en ríos de corriente lenta y fondo lodoso. La anguila eléctrica parece una anguila por la misma razón que el delfín parece un pez. La forma sigue a la función, no a la parentela. Durante la mayor parte de la historia de la zoología, se asumió que existía una sola especie de anguila eléctrica, Electrophorus electricus, descrita por Linneo en 1766. El nombre del género, Electrophorus, significa portador de electricidad. El nombre de la especie, Electricus, no necesita traducción. En el año 2019, David de Santana, investigador del Smithsonian Institution, publicó en la revista Nature Communications el resultado de un análisis filogenético y morfológico de 107 especímenes recolectados en distintos puntos de la cuenca amazónica durante más de 3 años de trabajo de campo. Su conclusión redefinió el género completo. Electrophorus electricus no es una especie, es 3. Electrophorus electricus, la especie original descrita por Linneo, habita principalmente en el escudo de las Guayanas, en el norte de la cuenca. Produce voltajes de hasta 600 voltios. Electrophorus bari, nombrada en honor al ictióloga Carl Bari, habita en la cuenca central del Amazonas. Sus voltajes son intermedios entre las otras 2 especies. Y Electrophorus voltai, nombrada en honor a Alessandro Volta, habita en el escudo brasileño, en el sur y el centro de la cuenca. Es la que produce 860 voltios. 860 voltios es el registro más alto documentado en ningún ser vivo del planeta. Ningún otro organismo conocido produce más tensión eléctrica que Electrophorus voltai. Para entender cómo funciona ese récord, hay que entender la anatomía de la anguila eléctrica, que es una de las arquitecturas corporales más inusuales entre todos los vertebrados. El cuerpo de una anguila eléctrica adulta tiene aproximadamente 4/5 partes de su longitud total ocupadas por órganos eléctricos. Solo la primera quinta parte del animal, el tramo inmediatamente detrás de la cabeza, contiene los órganos vitales: el corazón, el hígado, el aparato digestivo, el sistema reproductivo. Todo lo demás, la mayor parte de lo que visualmente percibimos como el cuerpo del animal, es electricidad almacenada. Hay 3 pares de órganos eléctricos. El órgano principal y el órgano de Hunter producen las descargas de alto voltaje
para aturdir presas y defenderse. El órgano de Sachs, el más pequeño de los tres, produce pulsos de bajo voltaje de alrededor de 10 voltios a una frecuencia de aproximadamente 10 hercios, que el animal usa para la navegación y comunicación. Es el equivalente biológico de un sonar eléctrico. La anguila emite un campo continuo de baja intensidad, detecta cómo ese campo es distorsionado por los objetos con diferente conductividad eléctrica que lo rodean y construye a partir de esas distorsiones un mapa espacial de su entorno. Los ríos del Amazonas tienen visibilidad prácticamente nula. El agua turbia y oscura hace que la vista sea inútil como herramienta de navegación para un animal que vive en el fondo. La anguila eléctrica no necesita ver, siente eléctricamente. Los órganos eléctricos están compuestos de células llamadas electrocitos. Cada electrocito es una célula muscular modificada que, en lugar de contraerse cuando recibe una señal nerviosa, genera una pequeña diferencia de potencial eléctrico. Cada célula produce aproximadamente 0,15 voltios. Sola es irrelevante. Pero la anguila eléctrica tiene en torno a 6.000 electrocitos apilados en serie. El mismo principio que las pilas de Volta. 6.000 celdas de 0,15 voltios cada una, en serie, suman 900 voltios en teoría. Los valores registrados en Electrophorus Voltae alcanzan 860. La diferencia con el máximo teórico se debe a pérdidas internas en el sistema biológico. El primer objeto tecnológico que los humanos fabricaron para almacenar y liberar energía eléctrica de forma controlada fue, literalmente, una réplica en metal y cartón de lo que este animal lleva haciendo en el Amazonas desde hace millones de años. Alexander von Humboldt llegó a la cuenca del Orinoco en el año 1800. Pasó semanas documentando la fauna y la geografía de la región con una meticulosidad que llenó decenas de cuadernos. Entre sus observaciones, una de las más detalladas describía el método que los pescadores locales usaban para capturar anguilas eléctricas en las charcas de inundación del llano venezolano. Antes de entrar al agua, los pescadores conducían una manada de 30 caballos hacia la charca. Los caballos, aterrorizados por las descargas eléctricas que las anguilas les propinaban al entrar en contacto con el agua, pataleaban, se resistían, algunos caían. 2 perecieron, según el relato de Humboldt, por las descargas recibidas. Los demás eventualmente salían del agua. El proceso se repetía varias veces. Cada descarga que una anguila emitía le costaba energía química que tardaba tiempo en regenerarse. Después de varios encuentros con la manada de caballos, las anguilas habían agotado sus reservas de descarga y ya no podían electrocutar a nadie. Los pescadores entraban entonces al agua con sus redes. El relato de Humboldt fue ampliamente leído en Europa y también ampliamente descartado como exageración. Los naturalistas del siglo XIX aceptaron la descripción general de la anguila eléctrica como productora de electricidad, algo que podía verificarse con instrumentos en laboratorio. Pero la imagen de caballos derribados en los llanos venezolanos por peces de río parecía el tipo de pintoresquismo que los viajeros del siglo XIX añadían a sus relatos para hacerlos más vendibles. El relato de Humboldt fue rehabilitado científicamente 219 años después de que lo escribiera. En el año 2019, el biólogo Kenneth Catania, de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, publicó en la revista PNAS el resultado de una serie de experimentos que verificaban otra de las afirmaciones que Humboldt había hecho en sus cuadernos: que las anguilas eléctricas podían saltar fuera del agua para atacar a amenazas situadas por encima de la superficie. También eso había sido descartado durante 2 siglos. El mecanismo que Catania documentó tiene una lógica biológica elegante. Cuando una anguila eléctrica descarga en el agua, la corriente se dispersa en todas las direcciones del medio acuático. El animal que está en el agua junto a la anguila recibe parte de esa corriente, pero una fracción significativa se pierde en el volumen de agua circundante. La anguila tiene que producir una descarga más intensa para compensar esa pérdida. Pero si la anguila saca la cabeza del agua y establece contacto físico directo con una amenaza que está por encima de la superficie, el circuito cambia. El agua conduce la corriente desde la cola del animal. El cuerpo del blanco conduce la corriente desde la boca de la anguila hacia el suelo o de vuelta al agua. La corriente ya no se dispersa en el volumen del río, viaja directamente a través del objetivo. El resultado es que la descarga que llega al blanco es proporcionalmente mucho mayor que la que recibiría en el agua. Cuanto más saca la anguila la cabeza y el tronco anterior fuera del agua, más amplio es el circuito directo y más corriente llega al objetivo.
Catania lo verificó con equipos de medición de campo eléctrico y con fotografías de alta velocidad que capturaban la posición del animal durante el salto. Las anguilas no se lanzan completamente fuera del agua. Mantienen la cola y la parte posterior del cuerpo sumergidas para completar el circuito. Lo que sale del agua es la cabeza y el tercio anterior, el segmento que contiene los electrocitos de alto voltaje del órgano principal y el órgano de Hunter. Humboldt había visto caballos caer en los llanos venezolanos porque la anguila había saltado contra sus patas. Lo que parecía un adorno narrativo era una descripción exacta de un comportamiento que la biología tardó 200 años en verificar. 2 años después, en el año 2021, Catania publicó en Science algo que nadie esperaba de un animal al que la biología había considerado esencialmente solitario durante toda la historia de su estudio. Las anguilas eléctricas cazan en grupo y coordinan sus descargas. El hallazgo surgió de un informe de un investigador en el estado de Pará, en Brasil, que describió haber observado algo inusual en una laguna de inundación durante la estación seca. Más de un centenar de anguilas eléctricas trabajando juntas para concentrar y aturdir un cardumen de peces pequeños. El comportamiento que Catania y su equipo documentaron a continuación tiene varios elementos que lo hacen extraordinario. Primero, las anguilas forman grupos de entre 2 y 10 individuos que rodean un banco de peces en aguas poco profundas, comprimiendo el cardumen de la misma manera que lo hacen los delfines o los atunes. El comportamiento de herding circular, concentrar a las presas reduciendo el espacio disponible hasta que el pánico del cardumen lo colapsa en un punto, era conocido en mamíferos y aves marinas. Documentarlo en un pez eléctrico fue la primera vez que se observaba en esa clase. Segundo, cuando el cardumen está suficientemente concentrado, varios individuos descargan simultáneamente. Los pulsos de descarga de alta tensión de distintos animales se suman en el agua. El efecto sobre el cardumen es un campo eléctrico de intensidad muy superior a la que ninguno de los individuos podría producir solo. Los peces pequeños que reciben esa descarga coordinada quedan paralizados temporalmente, flotan hacia la superficie y las anguilas los recogen uno a uno antes de que recuperen la movilidad. El patrón de coordinación no es casual. Los tiempos de descarga entre individuos distintos muestran una sincronización que supera lo esperable por coincidencia. Las anguilas no están disparando independientemente y coincidiendo, están alineando sus descargas. ¿Cómo se produce esa coordinación en un animal sin las estructuras cerebrales asociadas a la comunicación compleja en mamíferos? Es una pregunta que los estudios posteriores a la publicación de 2021 todavía están intentando responder. El mecanismo por el que la anguila eléctrica controla la descarga sin electrocutarse a sí misma es otra de las preguntas que la biología tardó décadas en responder de forma satisfactoria. Los electrocitos están envueltos en una membrana que actúa como aislante eléctrico, excepto en los momentos de descarga. Cuando la anguila activa los órganos eléctricos, los electrocitos liberan su potencial simultáneamente porque la señal nerviosa que los activa viaja a través del sistema nervioso central a la misma velocidad hacia todos ellos. La descarga es sincronizada por el sistema nervioso antes de que ocurra. Además, los electrocitos de la misma anguila están orientados de forma que la corriente fluye siempre en la misma dirección a través del cuerpo del animal, desde la cabeza, que actúa como polo positivo, hacia la cola, que actúa como polo negativo. Los tejidos corporales que rodean a los órganos eléctricos tienen baja conductividad y alta resistencia. Actúan como aislante biológico alrededor del generador. Cuando la anguila toca el suelo o el agua, la corriente sale de la cabeza, viaja por el agua o el barro hacia la cola y regresa al animal. El animal cierra el circuito por fuera de su cuerpo a través del medio conductor que lo rodea. La anguila eléctrica no se electrocuta a sí misma por la misma razón que un pájaro puede posarse en un cable de alta tensión sin recibir una descarga. Mientras no haya circuito cerrado que pase a través de tejido sensible, no hay descarga efectiva. La anatomía interna de la anguila garantiza que la corriente tome siempre el camino externo. La reproducción de la anguila eléctrica añade un detalle que pocas personas conocen y que ilustra hasta qué punto la electricidad no es solo un arma en este animal, sino una herramienta integrada en todos los aspectos de su biología. Durante la estación seca, cuando el nivel de los ríos baja y los peces quedan concentrados en charcas de inundación con menor concentración de oxígeno, el macho de anguila eléctrica construye un nido hecho de su propia saliva.
una estructura compacta y espumosa entre la vegetación de la orilla donde la hembra deposita los huevos. El macho los guarda. Y cuando los embriones están en desarrollo, el macho emite descargas eléctricas de baja intensidad hacia el nido de forma periódica. Los investigadores que documentaron este comportamiento propusieron que las descargas estimulan el movimiento de los embriones dentro del huevo, lo que a su vez incrementa la circulación de agua oxigenada alrededor de las membranas del huevo. El macho está usando sus órganos eléctricos para oxigenar activamente la incubación en un agua con bajo contenido de oxígeno. La electricidad, como sistema de armas, como sistema de navegación, como sistema de comunicación intraespecífica, como herramienta de caza coordinada y como mecanismo de cuidado parental. Lo que la ciencia todavía no comprende completamente sobre Electrophorus tiene dimensiones que las publicaciones de los últimos 5 años han abierto sin cerrar. La extensión real del comportamiento social en las 3 especies no ha sido caracterizada. La observación de caza coordinada de Catania fue realizada en la especie Electrophorus voltai durante la estación seca en una laguna de Pará. No sabemos si el mismo comportamiento ocurre en las otras 2 especies. No sabemos si ocurre en la estación húmeda, cuando el espacio no está restringido por la bajada de los ríos. No sabemos si los grupos que se forman para cazar juntos tienen composición estable de individuos o son coaliciones oportunistas que se disuelven cuando la caza termina. La forma en que se produce la sincronización de descargas entre individuos distintos, que es el aspecto más fascinante del comportamiento de caza grupal, no tiene una explicación mecánica confirmada. Las anguilas pueden detectar los campos eléctricos de otras anguilas con sus electroreceptores. Eso hace plausible que una anguila use el pulso eléctrico de otra como señal de disparo para su propia descarga. Pero el mecanismo neural exacto que produciría esa sincronización en la escala temporal que los datos muestran no ha sido descrito en detalle. Y la historia evolutiva de las 3 especies, que divergieron hace millones de años, pero mantuvieron el mismo sistema eléctrico básico, plantea preguntas sobre qué presiones selectivas en los distintos tramos de la cuenca amazónica llevaron a Electrophorus voltai a desarrollar el voltaje máximo que hoy ostenta. El escudo brasileño donde vive tiene características físico-químicas del agua que difieren del escudo guayanés donde vive Electrophorus electricus. Si esas diferencias tienen relación con el diferente potencial eléctrico que cada especie ha desarrollado, es una pregunta que los estudios comparativos están comenzando a abordar. Volta estudió los órganos eléctricos de los peces torpedo, los cefalópodos bioluminiscentes y las anguilas del Amazonas para entender cómo un sistema biológico podía producir y almacenar corriente eléctrica. Lo que construyó en 1800 fue el primer dispositivo capaz de producir corriente continua sostenida, el ancestor directo de todas las baterías que han existido después. La primera batería fue un modelo hecho de metal y cartón mojado de lo que la anguila eléctrica había fabricado en celda de quitina y músculo modificado millones de años antes. Todo lo que funciona con batería lleva en su historia tecnológica un eslabón que conecta con Volta. Y Volta conecta con el Amazonas, el río más caudaloso del mundo, en sus charcas de estación seca, en su fondo lodoso y oscuro donde la visibilidad es cero y la concentración de oxígeno es mínima, alberga desde hace millones de años el generador biológico más potente que la evolución ha producido. Un animal que no ve, que respira aire, que caza coordinando descargas con sus congéneres, que salta del agua para electrocutar lo que está fuera de ella, que usa la electricidad para navegar, cazar, comunicarse y criar. La batería que tiene en el bolsillo empezó aquí.